Bueno, mis hermanos, nuevamente estamos acá. Ahora voy a pedirles que vayan al libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 4. Se coloca un momento de pie. Leemos, oramos. Ruth, capítulo 4. Y allí su Biblia, los que tienen la versión de la Reina Valera, tienen un título y es Boaz se casa con Ruth. Y a todos les gusta, hermano, un final feliz, ¿verdad que sí? Lo cierto, hermano, es que hoy no vamos a hablar de la felicidad de Boaz y Ruth. Vamos a hablar acerca de la felicidad que otorga el verdadero Redentor, que es Cristo. ¿Amén? Así que bueno, vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el muerto, el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella,
Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Ersón engendró a Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios amado, porque nos permites nuevamente poder hablar tu palabra, mi Dios. Solamente te ruego, Dios del cielo, que permitas que yo pueda predicar tu palabra con denuedo en esta mañana. Señor, frente a mí está tu iglesia, el pueblo al que tú necesitas hablarle. Señor, soy terco, pero tú eres el Dios de toda sabiduría. Yo solamente voy a pedirte, Señor, que me ayudes, que seas tú hablando a través de este vil pecador, mi Dios. Señor, tu iglesia te necesita. Ella necesita escucharte a ti, mi Dios. Permite que cuando salgan de este lugar, ellos puedan salir edificados por medio de este sermón, Señor. En tus manos estamos, tanto tu iglesia, Señor, y en este caso yo como predicador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Y bueno, mis hermanos, hoy veremos, hermanos, un sermón que he titulado La redención consumada. Ese es el título del sermón, la redención consumada. Y quise usar este título, hermano, para no desconectar todo este acontecimiento que está permitiendo Dios, o que ha permitido Dios en el libro de Ruth. No quiero desconectarlo con Cristo. Por esa razón he colocado la redención consumada. Y eso lo vamos a ver en 4 puntos en esta mañana. El primer punto, que será desde el verso 1 al verso 6, será la discusión legal del pacto redentor. Eso lo veremos en el primer encabezado. En nuestro segundo punto, hermano, vamos a ver lo siguiente, desde el verso 7 al verso 12. El acuerdo y sello del pacto redentor. Y desde el verso 13 al 17, que será nuestro tercer punto, el fruto providencial del pacto redentor. Y por último, hermanos, que va desde el verso 18 al verso 22, vamos a ver la línea eterna que apunta al verdadero redentor. Esos 4 puntos los vamos a estar viendo en este contexto que hemos leído. Pero a modo de introducción, hermano, quiero resaltar que durante 3 semanas hemos contemplado el hilo de la historia de la providencia soberana de Dios, tejiéndose a través de cada uno de estos capítulos. Si alguien pudiera resumir los 3 primeros capítulos hasta ahora, decirle: mira, ¿qué puedes entender tú de los 3 primeros capítulos? Creo que el resumen sería Dios actuando de forma providencial en cada uno de los capítulos. La providencia de Dios, la soberanía de Dios actuando en estos capítulos. Pero es importante que recordemos algo. La historia que nosotros estamos predicando en el libro de Ruth comenzó en los campos de Moab. Es allí donde se desarrolla parte de la historia.
Y cuando nosotros nos vamos a la historia, vemos que esta historia comienza muy triste porque ella comienza con muerte. La muerte de Elimelech y la muerte de sus dos hijos. Pero cuando llegamos al capítulo 4, nos damos cuenta que ahora parece que hay un cambio. Lo que comenzó con una muerte, ahora termina con una vida. Dios no enterró la historia de Elimelech allá en Moab, no. Dios dio un giro providencial que trajo beneficios redentores sobre Noemí y Ruth. Pero no solamente vemos eso, nosotros vimos el amargo dolor del duelo que estaba en la vida de Noemí, el vacío que le estaba consumiendo. Pero ahora al finalizar, no vemos a Noemí de la misma manera. Ahora vemos la bondad de la gracia de Dios en la vida de Noemí. Hay un giro completamente. La historia también nos dice que en Moab, cuando aquella gente salió de Belén a Moab, el hambre era lo que se podía identificar por causa del pecado. Pero ahora no vemos el hambre, ahora no vemos esa desesperanza, ahora vemos la abundancia y gracias a la mesa de Boaz, Dios obrando a través de Boaz para traer redención a estas personas. Así que toda esta historia, hermano, comienza con un dolor. Toda esta historia comienza con desesperanza y al parecer sin salida. Pero esta historia culmina con un triunfo y la gracia a través de la figura de un pariente redentor. Decía alguien con respecto a esto: la realidad es que el libro de Ruth no es solo un relato antiguo, decía él, es un espejo de nuestra propia condición espiritual. Al mirar el pasado de Noemí y Ruth, vemos reflejado nuestro propio pasado. A no ser por la intervención soberana de un pariente redentor, nuestras almas estarían tan perdidas como la de Noemí y Ruth allá en Moab. Lo cierto es que hoy llegamos al capítulo 4 y como les dije al principio, todos queremos un final feliz. Todos queremos eso, un final feliz. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Vamos a ver la culminación de esta gran historia como lo es el libro de Ruth. Y en los primeros 6 versos vamos a ver el primer punto y vamos a ver la discusión legal del pacto redentor. Ya todos sabemos lo que pasó en el capítulo 3. Yo no sé si usted recuerda cuando Noemí le dijo a Ruth: mira, quédate allí tranquila, que yo estoy seguro que este hombre no descansará hasta que haga eso hoy mismo. Y lo cierto es que el capítulo 4 es ese hoy mismo de Boaz. Él no iba a quedar de brazos cruzados. Pero es importante resaltar la realidad de la historia. No podemos sacar esa realidad. Y es que Boaz realmente había sido impactado con el testimonio de Ruth. Nosotros no vemos un hombre tratando solamente de rescatar a una mujer por rescatarla. Vemos a un hombre maravillado por la vida y el testimonio de Ruth. Podríamos decir que Boaz, desde aquel momento que vio a Ruth allí en los campos cosechando, algo de ella tocó su corazón, algo de ella llamó su atención, lo cual él describe como la piedad de esta mujer. Hermanos, y nosotros vimos en el capítulo 3 que quienes estaban llevando acciones a cabo era Ruth, enviada por Noemí. Pero en el capítulo 4 no vamos a ver a Ruth accionando, vamos a ver a Boaz accionando. Ruth lo hizo en el 3, de forma providencial hizo su parte por consejo de Noemí. Ahora de forma providencial, Boaz va a accionar en el capítulo 4. Y no quiero que pierda o olvide aquella vez o aquel momento en las predicaciones pasadas, cuando yo le dije que Boaz era un hombre muy piadoso. Y también les decía que aunque Boaz pudiera llamarle mucho la atención Ruth, él no iba a renunciar a hacer las cosas de forma ordenada.
Vos es un ejemplo de piedad. Yo les decía en el sermón pasado de que vos no se dejó llevar por pasiones desordenadas. Vos quiso hacer todo de forma disciplinada y apegada a lo que la ley de Dios enseñaba. Y eso hace la verdadera piedad. Hace las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este caso, nosotros vemos en el capítulo 4 que precisamente vos va a accionar en ese acto legal. Y lo primero que nos dice el capítulo 4 acerca de vos es lo siguiente. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado vos allí sentado. Pero vos tenía algo en su mente. Por aquí va a pasar el paisano que yo estoy esperando. Por aquí va a pasar ese personaje con el que yo necesito hablar. Él se quedó allí. Y lo cierto es que dice, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Recordemos que vos le dijo a Ruth, yo puedo redimirte, pero debes entender que existe uno primero que yo. Y debo acudir a él a ver si él quiere redimirte. Y si él no lo hace, yo lo voy a hacer. Y créame que esta situación para vos no era nada fácil. La mujer quizás que él anhelaba, la mujer que él quizás añoraba, ahora estaba dentro de la providencia de Dios, en las manos de Dios, que Dios obrara en el corazón del otro pariente y que se negara para que vos pudiera tomarla. Lo cierto es que dice la historia, he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y lo que nosotros vemos en este contexto, precisamente, es que vos quieres hacer todo de manera formal. Eso que nosotros vemos de los testigos allí presentes, no es algo que se inventó vos. Vos no crean ustedes que vos les surgió esa idea. Cuando nosotros llegamos al libro de Deuteronomio capítulo 19, verso 15, nos damos cuenta que una de las cosas que demandaba Dios para llevar a cabo un acto como esto, similar a esto, era que se tenía que hacer bajo testigos. Ahora, Deuteronomio nos dice que tenía que ser 2 o 3 testigos, como lo dice Mateo 18, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros vemos a vos que él quiso asegurarse. Él dijo, bueno, yo no voy a buscar ni 2 ni 3. Si yo voy a conquistar la mujer que yo amo, van a ser 10 testigos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo allí. Vos llamando a una audiencia para que se convierta en ese magistrado de aquello que se va a llevar a cabo. Y allí comienza la conversación con ese pariente. Y luego le digo al pariente, Noemí, vea cómo comienza él contándole la historia a este compañero de él, a este pariente. Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab. Y yo quiero que usted tenga presente lo que está haciendo vos acá. Porque vos pudo haber dicho algo muy fácil y muy sencillo. Noemí, la esposa de nuestro pariente Elimelech, y listo, no pasa nada. Lo cierto es que vos está usando la astucia de nombrar Moab, porque él sabe que al nombrar Moab está creando en la mente de este pariente algo, ya que el pueblo de Israel tenía algo contra la tierra de Moab por mandamiento de Dios. Para Israel, para Judá, la tierra de Moab era una tierra de idolatría y todos los que estaban allí eran considerados como gente perversa. Y cuando nosotros vemos al pariente diciéndole lo siguiente, Noemí que ha vuelto de los campos de Moab, vea cómo le dice, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y allí sí sale Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Usted puede imaginar el dolor que sintió este hombre cuando escuchó, yo redimiré. Lo cierto es que
vos está accionando como si fuese de forma desinteresada. Si usted lee el contexto, se da cuenta como que vos, él está usando palabras allí con sarcasmo, él está tirando, pero él está tratando de mostrar a ese compañero, a ese pariente, bueno, si tú no quieres yo puedo hacerlo, pero nosotros sabemos en el fondo qué está pasando en el corazón de vos. Él quiere redimirla. Ahora, el impacto que él recibe cuando este pariente le dice, yo redimiré, no lleva a descartar a vos la idea de él ser el redentor. No, él tenía un as debajo de la manga. Si él decide que va a redimir, si no le es suficiente lo que le dije de Noemí que viene de Moab, le tengo otro as. Y es precisamente lo que vamos a leer a continuación. Porque vos no se queda de forma callada. Vos pudo haber dicho y regresar a que Ruth, mira, ya tienes un pariente redentor, no te preocupes. Ya está listo. Vas a estar tranquila. Yo renuncio a mis sueños por ti. No. Entonces replicó vos. Y vea cómo le dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth. Y allí usa el término la moabita. En el capítulo anterior no la llamaron moabita. Le habían quitado el nombre de moabita. Pero ahora, como es un as que está usando vos porque él quiere ser el redentor, viene y le dice, el día que compres la tierra de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y luego le dice, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Hermanos, nosotros vemos que vos presentó el problema con toda claridad y le informó a este otro pariente sobre la nacionalidad de Ruth. No la descartó. Él pudo haberle dicho, mira, el día que te cases con Noemí, vas a tomar también a una mujer que es muy piadosa. De hecho, ella ha hecho todo por su suegra. Es una mujer trabajadora, valerosa. Es una mujer como la de Proverbios 31. Lo has leído, pudo habérselo dicho. Pero eso sería entregarle todo a él, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros vemos que él está aclarándole que la nacionalidad de esa mujer es de Moab. Lo cierto es que en el libro de Deuteronomio capítulo 23, verso 3, estaba escrito lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor. Y ese texto lo tenía en su mente esa gente. Cuando él le dice, mira, esa moabita que vas a redimir, automáticamente Deuteronomio capítulo 23, verso 3, tenía que resonar en la mente de él, porque él era del pueblo judío y el pueblo judío conocía la ley. Ellos la conocían. Hermanos, ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada de Ruth al pueblo, podría hacer peligrar su propia propiedad por esta mujer. Hermanos, quien conoce en este contexto a Ruth es vos, y en este caso Noemí. Y él sabe que es una mujer piadosa, él lo sabe, pero él no estaba dispuesto a hacérselo saber a este hombre o a este pariente. Él sabía los peligros que eso implicaría que él supiera quién es realmente Ruth. Por eso él se conserva todo lo bueno de Ruth y habla del pasado de Ruth, aquella moabita. Y parece que tuvo un efecto bastante grande en la mente del pariente, porque dice el verso 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. El as funcionó. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, yo quiero que usted se imagine un momento, aquel momento cuando aquel hombre dice, yo redimiré. Pero ahora yo quiero que usted se imagine el momento cuando este hombre dice, yo no voy a redimir. Había una serie de emociones quizás en el corazón de vos.
Lo cierto, hermano, es que este hombre no estaba dispuesto a comprometer su vida con la moabita, porque en su mente estaba: si yo me comprometo con esta moabita, pongo en peligro la heredad de mis hijos. Tendré que dividirla entre los hijos que tendré con esta moabita, sin saber lo que me puede esperar con esta moabita. Eso quizás es lo que tiene en la mente aquel pariente. Lo cierto es que vos, hermano, está llevando a cabo toda de forma ordenada. Él está sometiéndose a la ley tal como lo dice, como ese Redentor. Y es importante porque cuando yo leía esto me recordaba de alguien. Eso me recordaba precisamente lo que dice Mateo 5:17. Cuando a Jesús lo quisieron acusar y él respondió: yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido para destruirla, yo he venido para cumplirla. Y es especial eso porque Cristo, antes de hacerse el Redentor de nuestras vidas, si hay algo que hizo Cristo fue cumplir la ley. Y lo que nosotros estamos viendo en esa imagen de voz, precisamente son flechas que apuntan a Cristo. Lo que la Biblia nos está tratando de insinuar a nosotros ahora como audiencia es: hay un pariente redentor que está dispuesto a cumplir la ley para rescatarnos. Y eso es precisamente lo que está haciendo vos. Pero esto nos pasa a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto, que va desde el verso 7 al verso 12, nos habla del acuerdo y sello del pacto redentor. O sea, ya se llevaron a cabo unas conversaciones, el pariente no quiso redimir, ahora queda el derecho sobre la vida de vos. Y luego de esa discusión legal del pacto redentor, ahora se llega al acuerdo. Lo cierto es que el acuerdo está en el verso 7, porque dice lo siguiente: había ya desde hacía tiempo en esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, una costumbre que se conservaba, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Esa era la manera de firmar el documento. Me quito el zapato, toma, aquí está el acuerdo cerrado. Lo cierto, hermano, lo cierto es que dice lo siguiente: entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, y él usa el término la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vean cómo se está llevando a cabo esta redención allí. Un acuerdo sellado y firmado. Lo cierto es que Deuteronomio capítulo 25, desde el verso 7 al verso 9, describe la ley del levirato, donde todo lo que estamos viendo acá es precisamente lo que la ley demandaba. Sigue llevándose a cabo todo de forma ordenada. Pero después de todas estas cosas, nosotros vemos que va a acontecer algo. El pacto se lleva a cabo. Vos ahora se va a encargar de no solamente de Ruth, sino también de Noemí y la herencia que ha quedado de su familia. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, el pueblo, ¿qué dirá de todo esto que está pasando? El pueblo judío, el pueblo de Belén. Lo cierto es, hermano, que cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta de que el pueblo o los ancianos, aquellos que estaban allí, declararon unas palabras sobre la vida de vos. Y ellos
bendijeron la vida de vos. Y vea cómo le dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Y vea lo que le dice, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustres en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Hermano, lo que nosotros estamos viendo o leyendo en este contexto, aunque encierra algunas cosas, es importante saberla, porque el pueblo lo que está declarando es una bendición sobre la vida de vos y su descendencia y su mujer. Y él hace una conexión, el pueblo hace una conexión con el pasado. Y nosotros vemos que lo primero que él hace es una comparación, el pueblo. El pueblo le desea que sea como Raquel y Lea. Y yo no sé si usted ha leído la historia de Jacob, ¿usted la ha leído? Nosotros vemos y nos damos cuenta, estas dos mujeres fueron las matriarcas principantes que juntos con sus siervas construyeron literalmente la tribu y la descendencia de Israel o de Jacob. Nosotros vemos que lo que está diciéndole el pueblo, mira, que esa mujer, Ruth, que va a entrar en tu casa, sea una bendición como lo fue Raquel y lo fue Lea al darnos las 12 tribus que ahora nos mantienen. Vea la bendición que está diciendo el pueblo sobre Ruth, sobre la esposa de vos en este momento. Es una declaración profética lo que vemos allí, hermano, y de la gracia impresionante. La comunidad acepta a Ruth y la acepta sin prejuicios por su pasado o su nacionalidad. Les desean que su fertilidad y su descendencia sean la base de una gran familia, pasando de ser una mujer marginada a ser considerada una madre fundadora en Israel. ¿Qué clase de bendición y bienvenida está recibiendo no solamente Noemí, sino también Ruth en este caso? Hermanos, esa es la bendición que le está dando el pueblo, en este caso, a estas personas. El pueblo ora para que vos sea ilustre. Y cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que está orando el pueblo es, estamos orando para que tú seas un hombre de renombre en Belén, en Efratá. Y lo sorprendente es que el reconocimiento que le está dando es un reconocimiento social. Él está diciendo, en la cultura bíblica, tener nombre en la puerta de la ciudad significa gozar de gran respeto, autoridad moral y honor. El pueblo reconoce que la integridad de vos merece ser exaltada públicamente. Quien actúa con justicia y misericordia es honrado por Dios y por la comunidad. Y eso es lo que estamos viendo que está aconteciendo allí. Vea cómo cuando se hacen las cosas de manera en acuerdo a como la palabra demanda, hay un tipo de honra que viene sobre esa persona. Vos es el ejemplo de lo que está pasando, pero no solamente le dice eso, luego usa el término y conecta también a Farés y a Tamar. Yo no sé si usted ha leído eso en el libro de Génesis, en el capítulo 38. Nosotros vemos aquella unión que existió entre Tamar y Judá. Eso está en el capítulo 38. El suegro se acuesta con su nuera al no encontrar un redentor. Se lleva a cabo algo allí, no de la manera como todos esperaban, pero Dios usó la soberanía para que del suegro y la nuera naciera un redentor. Lo cierto es que lo que está diciendo ahora en la interpretación de estos textos, lo que el pueblo está diciendo es que de la manera como Dios ha gobernado la historia y de forma providencial, la manera como Dios lo hizo en Génesis 38, la manera como lo hizo con Jacob, con Raquel, con Lea, la manera como Dios ha puesto renombre sobre hombres piadosos, eso sea sobre tu familia. Eso es lo que el pueblo le estaba orando a Dios y declarando sobre la vida
de este hombre llamado Boaz. Lo cierto es, hermano, es que cuando nosotros vemos todo esto, vemos que la bendición de Dios está sobre vos. Y si está sobre vos, está sobre Ruth en este caso. Pero en el verso 13 al verso 17, que es nuestro tercer punto, vamos a ver ahora el fruto providencial del pacto redentor. Ahora, ya vemos todo lo que viene pasando. Ya se discutió el acuerdo. Ya vimos el acuerdo. Ahora vamos a ver el fruto de ese acuerdo o de ese pacto redentor. Y eso precisamente está en el verso 13 al verso 17, porque dice de la siguiente manera: Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y en este contexto ella se convirtió en su esposa. Y ese es el final que todos ustedes querían, que Ruth se convirtiera en la esposa de Boaz. Y usted decía como que, bueno, ojalá no vaya a aparecer alguien y nos vaya a arrancar la hoja, ¿verdad? Porque queremos el final feliz. Lo cierto es que hasta acá, a este punto, nosotros vemos que el final que usted esperaba de la unión con Boaz y la unión de Ruth se está llevando a cabo de forma providencial. Ahora Boaz tomó por mujer a Ruth, la tomó como su esposa, y ahora vemos que se llegó a ella. Y dice lo siguiente: y Jehová le concibió que diese a luz un hijo. Ahora, nosotros vemos que las mujeres que estaban en el entorno de esta familia y de Noemí comenzaron a exaltar a Dios, y ella decía lo que Dios había hecho. Le dijo: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Lo cierto es que el niño que estaba naciendo, lo que vemos es que está trayendo mucha alegría al entorno familiar, y en especial a aquella mujer amargada que llegó a Belén, pero que ahora Dios había cambiado completamente su entorno. Alguien me decía: hermano, es chimbo, porque al final el hijo termina siendo de Noemí. No, no es que el hijo termina siendo de Noemí. Recuerden que esta familia estaba unida. Lo cierto es que ese niño representaba mucho para la vida de Noemí, porque tenemos a una mujer que perdió a sus dos seres queridos, sus dos hijos, y queda sin pariente redentor. Todo estaba en riesgo. La mujer corría el riesgo de quedar absolutamente sin nada. Pero el hecho ahora de tener un niño, un pariente que redime ahora por medio de Boaz, ella estaba permitiendo tener acceso a todas las bendiciones de Dios con respecto a la herencia que ella merecía. Lo que la Biblia nos está mostrando acá es cómo Dios no solamente redime a una familia, sino cómo Dios restaura a una familia. Todo eso lo hace nuestro gran Dios. Hermanos, lo cierto es que ese niño que iba a nacer trajo alegría. Lo cierto es que también le dice a aquellas mujeres, a Noemí, la que redimió en este caso, la que fue redimida por medio de Ruth, le dice que ese niño que nació se convertirá en el restaurador de su alma. Yo quiero que usted vea, porque eso no está escrito allí por estar, eso está haciendo algún ruido en nuestros oídos. Y es que el pariente redentor que vino a cumplir su función, ese niño será el restaurador del alma de todos aquellos que él pueda alcanzar, como lo vemos en este caso por medio de Cristo. Lo cierto ahora, hermano, es que sigue contándonos la historia. Y es que este niño, dicen aquellas mujeres, tiene más valor para ti que 7 hijos. Hermano, el número 7 lo conocemos como el número de la perfección. Y lo que le está diciendo esta mujer es: mira, ve, si 7 hijos, que es el número perfecto, te hacen feliz, llenan tu alma, este vale más que esos 7. Este que ha nacido tiene un valor incomparable. Y lo cierto, hermano, es que dice la historia que Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed.
Este es el padre de Isaí, padre de David. Hermano, lo que nosotros vemos que se está desarrollando en esta historia es la unión de Boaz y Ruth. Luego un hijo, luego la alegría a Noemí. Pero no todo queda allí, porque la Biblia no quiere que usted se detenga y diga, bueno, a la verdad eso era todo lo que yo quería escuchar. Qué final tan romántico. Todo terminó de manera perfecta. Y quizás alguien pueda atreverse a decir, bueno, yo quisiera encontrarme un hombre como vos. Y caer en ese pensamiento de que, bueno, ojalá algún día Dios pueda darme a vos. Pero eso no es lo que quiere la historia de Ruth. No es que usted discute en su conciencia si necesita un vos o necesita otra cosa. Lo que la historia de Ruth nos quiere hacer saber, y es precisamente lo que veremos en este último punto, hermano, está en la descendencia de ese niño que nació, que se llamaba Obed. Eso es lo que vamos a ver en nuestro último punto. Y es precisamente desde el verso 18 al verso 22, que tiene que ver con la línea eterna que apunta al verdadero Redentor. Lo que está haciendo la cámara a continuación es lo siguiente. Hay una cámara puesta sobre Ruth y Boaz, dos hombres uniéndose, un final hermoso, pero déjeme decirle algo. Apagan las luces, se cierra el telón, se abre el telón, encienden las luces, encienden la cámara y ahora aparece este niño naciente. Pero en conexión con este hijo naciente, hablan de su genealogía pasada, pero también hablan de su genealogía futura. Lo que Dios quiere que veamos en el libro de Ruth es, en el libro de Ruth encontramos la historia o el puente, como lo hemos dicho anteriormente, el puente por donde la verdadera simiente redentora iba a transcurrir. Ese es Cristo. Y vea esto, porque el verso 18 nos dice las siguientes cosas. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Gersón. Gersón engendró a Ran. Y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. La pregunta es, si es una historia de amor, ¿qué tiene que ver esta genealogía en este punto? Si la historia que se está llevando a cabo es porque Dios quiere mostrarnos el amor de una pareja, ¿qué tiene que ver esta genealogía? Hermano, ese es el punto. Dios no quiere llamar nuestra atención con la historia de amor. Dios quiere llamar nuestra atención con el pariente redentor real que vendría en el futuro. Por eso nosotros vemos en esta historia de la genealogía, la línea de Farés hasta David nos recuerda que toda la historia bíblica es un gran río que fluye soberanamente hacia el Mesías. Eso es lo que está diciendo la historia de Ruth. La línea que nosotros vemos en esta genealogía es un río que nos conduce hacia el Mesías. Hay un texto clave. Y precisamente, hermano, para que nosotros podamos entender esto, debemos comprender precisamente lo que Mateo 1 nos dice. Hay gente que comienza a leer Mateo 1 y comienza, este engendró a este engendró a aquel. Y dice, bueno, yo voy a pasar esto. Al final, ¿qué me importa a mí saber quién engendró a quién? Lo cierto es que cuando usted llega al libro de Mateo capítulo 1, vemos que Dios conservó soberanamente esta línea a pesar del pecado, a pesar del exilio, a pesar de las crisis humanas, demostrando que sus decretos de gracia son inquebrantables. Ruth, una mujer extranjera y gentil injertada en esta lista, anticipa gloriosamente que la gracia de Cristo alcanzaría a personas de toda tribu y de toda lengua y de toda nación. Pero lo más importante es que Dios cumpliría lo que en Génesis Él había prometido de que vendría una simiente. Lo que estamos viendo en el final de Ruth no es el final feliz de dos hombres y un hombre y una mujer uniéndose.
muerte. No, el final feliz es que Dios sigue conservando la simiente a pesar de que todo lo que está pasando en el entorno es oscuro. Esa es la realidad. Por eso que cuando nosotros llegamos a este libro, debemos pensar en Cristo como Redentor. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. Decía un comentarista acerca del capítulo 4 lo siguiente. Él enfatizaba constantemente cómo Dios preserva su promesa a pesar de las debilidades humanas, los periodos de apostasía del pasado, los momentos turbulentos del antepasado, incluyendo Ruc, la Moabita y a Rahab, todas estas historias. El comentario implícitamente reformado decía, la genealogía final es la prueba tangible de la elección incondicional y de la fidelidad inquebrantable del pacto de Dios. Demuestra que la historia humana no gira al azar, ni por el mérito de los hombres, sino bajo los decretos del eterno Dios, cuyo propósito final e inalterable era traer al mundo al verdadero y definitivo Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Vos no es el Redentor que usted y yo esperábamos. Vos no es el hombre que debe conquistar nuestros ojos. Vos es una simbología de lo que sería el verdadero Redentor, que es Cristo. Por eso que cuando usted mira la historia de Ruth y comienza, wow, qué historia tan hermosa, usted debería ser movido aún más cuando lee la historia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí es el verdadero Redentor. Él vino y se sacrificó por cada uno de nosotros para rescatarnos. Esa es la realidad del libro de Ruth. Y es por esa razón, hermano, no es casualidad lo que nosotros vemos en el libro de Lucas 18, al ver a un ciego gritando, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se da cuenta por qué aquel ciego gritaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Cristo es el Redentor, sucesor de vos. Cristo es la promesa redentora que la Biblia anunciaba de antemano. No es Ruth, no es vos, no es la historia de amor, es Cristo el Redentor. Como hemos venido diciendo, hermano, el libro de Ruth no es grande por quien sea Noemí, por quien sea Ruth, por quien sea vos. El libro es grande porque se convierte en el puente donde la soberanía y la providencia de Dios hacen que la simiente pueda pasar de vos a David y de David a Cristo. Esa es la realidad. Pero quiero que vayamos a una conclusión ahora. Vayamos a una conclusión de cada una de estas cosas que hemos dicho. Porque lo primero que nosotros dijimos al principio fue, en el primer punto, era la discusión legal del pacto redentor. La satisfacción de la justicia y la ley. Y quiero hacer esto en una conexión con Cristo, porque dice de la siguiente manera mi conclusión. Así como vos acudió a la puerta de la ciudad para cumplir rigurosamente con los requisitos legales del rescate, Cristo no vino a volar la ley, sino a cumplirla tal como dice Mateo 5:17. Esto tiene una implicación teológica. Nuestra redención no se obtuvo pasando por alto la justicia de Dios, sino satisfaciéndola plenamente para que nosotros fuéramos rescatados. Cada exigencia de la ley santa de Dios tenía que ser cumplida sin violar su carácter justo. Y esto precisamente es lo que hizo Cristo. Cristo cumplió cada una de las demandas de la ley. Hermanos, esto debe llevarnos a renunciar a cualquier idea de autojusticia, de creer, de querer descansar en nuestras obras. Debemos comprender, Cristo, el pariente redentor, cumplió todo lo que tú y yo jamás podríamos cumplir.
Eso es lo que vemos. Y en esa discusión de ese pacto redentor, tal como lo hizo vos, Cristo lo hizo de manera suprema. Pero hubo un segundo punto, y es precisamente el acuerdo y el sello del pacto redentor. Y eso fue el rescate por sustitución y el precio pagado. El pariente más cercano no pudo o no quiso redimir porque arruinaría su propia herencia. En contraste, nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo, entregó voluntariamente su propia vida y pagó el precio total. Y hay un texto para eso. Porque sabéis que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero de Pedro 1, 18 al 19. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. El intercambio de zapatos en Ruth prefigura cómo Cristo asumió nuestra pobreza espiritual para darnos su riqueza eterna, conforme a como segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 lo indica. Pero también vemos lo siguiente, un tercer punto, el fruto providencial del pacto redentor. Hubo un fruto de aquello. Y nosotros vemos de la amargura a la plenitud y la nueva creación. Noemí pasó de clamar, no me llames Noemí, llámame Mara, amarga, a ver la restauración en los brazos de Obed. Nosotros vemos que su vida cambió, hubo un cambio significativo en su vida. Y es precisamente, esto apunta a algo, apunta directamente al gozo que produce la obra consumada de Cristo en los creyentes. Nuestras vidas, hermanos, al igual que la de Noemí, cuando estábamos en delito y pecado, eso era una vida amargada. Era una vida sin fruto. Era una vida sin futuro. Era una vida vacía. Pero una vez que Cristo nos alcanzó, o nos alcanzó la consumación de aquel sacrificio, nuestras vidas cambiaron completamente. El contraste entre nuestra condición caída y la nueva vida en Cristo se refleja en Romanos 8:28, la soberanía providencial trabajando para nuestro bien. En Juan 16:20, donde Jesús promete que vuestro dolor se tornará en gozo. La redención no solo salva al individuo, sino que lo injerta en la familia de la fe, trayendo gozo para su alma. Eso que nosotros vemos en Noemí, la manera como Dios, por medio de aquel pariente redentor y aquel niño, trayendo paz sobre ella, ahora nosotros lo vemos y lo alcanzamos en Cristo. Usted no es esa persona abandonada y vacía. Ahora su vida ha sido llena gracias al pariente redentor llamado Jesucristo, hermano. Ahora, como decíamos en el último encabezado, la línea eterna que apunta al verdadero redentor, la genealogía de la gracia y el cumplimiento del reino. Tenemos una conexión teológica con Cristo. Terminar con la línea de Fares hasta David nos recuerda que toda la historia bíblica es ese gran río, como lo dije hace un momento, donde fluye soberanamente el Mesías que nos iba a rescatar, hermano. Ahora, quiero culminar con esto. El libro de Ruth debe llevarnos a estar tranquilos, que a pesar de las adversidades que podamos estar experimentando, usted y yo, hermano, hemos sido redimidos por Cristo. Que no importa lo que pueda estar pasando en este mundo oscuro, no importa lo que pueda estar pasando de manera política, económica, en un país, no sabemos si este país entraría en guerra en algún momento, solo Dios lo sabe. No importa lo que acontezca, lo cierto es que pase lo que pase, ya el pariente redentor ha pagado la deuda de su alma y de la mía, dándonos seguridad futura, aunque no sepamos lo que va a pasar en el futuro. Ayer conversaba con una hermana y hablábamos acerca del por qué la era moderna quiere profetas.
Y es porque ellos quieren saber qué va a pasar dentro de unos años, dentro de unos días. Y yo le explicaba a esta hermana, le decía que no necesitamos profetas en la actualidad, porque ya tenemos la palabra de Dios que es completa. Ya la profecía que necesitamos, ya la tenemos. ¿Y cuál profecía es esa? Tenemos un profeta o la palabra profética que nos anuncia que usted y yo hemos sido redimidos y tenemos un final asegurado por medio de Cristo en la eternidad. Pase lo que pase en nuestro entorno, ahora o mañana o más adelante. Cristo nos ha redimido. Por esa causa, hermano, tú debes volver a tu casa con toda tranquilidad, debes volver con alegría, no importando lo que esté pasando, porque lo cierto es que tú has sido comprado con precio de sangre. Cristo fue a la cruz a morir por ti, Él fue sacrificado, fue clavado, le clavaron una corona de espina, fue golpeado, fue vituperado, murió, al tercer día resucitó y llevó a cabo la consumación que tú y yo necesitábamos para esta vida nueva que nos espera en la eternidad con nuestro Dios, hermano. Hermanos, la historia de Ruth nos llama para que no vivamos del pasado. No importa tu pasado, hermano, no importa. Ahora tienes un presente bajo las alas del Dios de Israel. No importa tu pasado. Tu presente ahora está en las manos del Dios Todopoderoso. Él te guarda, Él te cuida, Él te dirige. Él controla la soberanía de esta creación. Él controla la providencia. Él está llevando a cabo cada uno de tus pasos. Porque Él es Dios, hermano. Por esa causa, tú debes descansar, disfrutar del perdón. Sírvele a Él con amor. Sírvele a Él, hermano, con alegría, con gratitud, con contentamiento. Lo que Dios ha hecho por ti no lo venden en la bodega. No vas a ir al abasto a comprar una etiqueta o un pase a la redención. No, tú lo tienes porque la gracia de Dios está sobre ti. Has sido salvado por gracia. Pero también, hermanos, quiero decirle a los amigos, si tú no tienes un pariente redentor, debes recordar que tu destino será completamente distinto. Tú necesitas reconocer tu maldad, así como la reconoció Noemí cuando regresó de Moab. Yo no me digan más así, Noemí, llámeme Mara, porque realmente soy una amargada, soy una pecadora. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas entender que tu vida sin Cristo es una miserable vida. Tú necesitas entender que el caminar que llevas ahora pisotea la sangre de nuestro Señor. Pero tú necesitas entender que la única forma en que puedas ser salvo y que el Redentor pueda aplicar sobre tu vida es que este pariente Redentor Jesucristo se convierta en el Señor y amo de tu vida. No solamente como un simple salvador, porque hay personas que vienen a la iglesia y dicen, bueno, yo acepté a Cristo como salvador. No necesitas solamente tener un salvador. Cristo necesita convertirse en tu salvador y en tu Señor. No puedes seguir gobernando tu vida a la manera que tú quieras, no. Cristo es tu salvador, pero Cristo es tu Señor. Y si Él es tu Señor, Él ha determinado que tú vivas conforme como Él quiere que tú vivas y que renuncies a vivir como tú quieres vivir. Eso hace nuestro Señor. Él es nuestro pariente redentor, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Amén. Así que oremos dándole gracias al Señor, amados hermanos. Padre, gracias, porque tú eres nuestro pariente redentor. Tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para venir a la cruz y salvarnos a cada uno de nosotros. Señor, no tenemos a dónde ir. Él nos ha rescatado. Ahora somos tu pueblo. Ahora somos tu iglesia. Y eso es grandioso. Pero ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tu señorío demanda.
Haznos ver, mi Dios, que tú nos has rescatado para tu gloria, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú nos has rescatado. En el nombre de Jesús, amén y amén.